Vino a postularse como limpiadora. La voz de Cynthia cortó el aire como una navaja, cargada de esa superioridad que tanto conocía. Sus tacones repiquetearon contra el mármol mientras se acercaba, con esa sonrisa despectiva que guardaba especialmente para mí. Estaba sentada en la elegante sala de espera de la empresa donde ella trabajaba, sosteniendo una carpeta con documentos que cambiarían todo. Pero ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Abuela Benita, continuó con falsa dulzura, ¿no te parece que ya estás muy mayor para estar buscando trabajo? Además, aquí solo contratan personal calificado. Sus ojos recorrieron mi vestido gris con desdén, como si fuera un trapo viejo. Como siempre hacía. Como había hecho durante los últimos 10 años, desde que se casó con mi hijo Carlos. Me quedé en silencio, observándola. 68 años de vida me habían enseñado cuándo hablar y cuándo guardar las palabras para el momento preciso. Cynthia interpretó mi silencio como sumisión, como siempre hacía. Se acomodó en el sillón frente a mí, cruzando las piernas con esa elegancia artificial que creía poseer. Mira, te voy a ser sincera, susurró, inclinándose hacia adelante con aire conspirativo. Yo trabajo aquí hace 5 años. Conozco al señor Antonio desde que era asistente. Si realmente necesitas dinero para tus pastillas o lo que sea, puedo hablar con él. Tal vez necesiten a alguien para los baños o la cocina. Nada muy complicado, ya sabes. Sus palabras goteaban con descendencia. La recepcionista nos miraba de reojo, claramente incómoda con la conversación. Yo mantuve la carpeta sobre mi regazo, sintiendo el peso de los papeles que contenía. Contratos, documentos legales, números que Cynthia jamás imaginó que yo pudiera manejar. Durante años me había tratado como a una anciana ignorante, alguien que apenas sabía escribir su nombre. Qué equivocada estaba. Carlos me contó que andas preguntando por trabajo, continuó, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. Honestamente, me da pena verte así. Una mujer de tu edad, arrastrando los pies por oficinas. Es casi triste. Hizo una pausa dramática, como esperando alguna reacción de mi parte. Pero bueno, supongo que todos tenemos que hacer lo que podemos para sobrevivir, ¿verdad? Sus palabras me llegaron como siempre, como pequeñas puñaladas envueltas en falsa preocupación. Durante una década había perfeccionado el arte de humillarme sutilmente, de hacerme sentir como una carga, como alguien que debería estar agradecida por las migajas de atención que me daban. Y yo había permitido cada comentario, cada gesto despectivo, cada vez que me trataba como a la sirvienta en mi propia casa. ¿Sabes qué?, dijo levantándose, alisando su falda con satisfacción. Voy a entrar a hablar con Antonio. Le diré que eres mi suegra y que necesitas trabajo. Pero tendrás que prometerme que no vas a avergonzarme. ¿Está bien? Nada de contar historias raras o de quejarte de todo como haces en casa. La puerta de la oficina principal se abrió en ese momento. Antonio apareció, un hombre distinguido de unos 50 años, con traje impecable y una sonrisa profesional. Sus ojos se posaron primero en Cynthia, luego en mí. Había algo en su expresión que mi nuera no captó, una deferencia que ella malinterpretó completamente. Señora Benita, dijo Antonio con un respeto que hizo que Cynthia parpadeara confundida. La estábamos esperando. Por favor, pase a mi oficina. Se dirigió hacia mí con una cortesía que contrastaba brutalmente con el tono condescendiente de Cynthia. La expresión de mi nuera cambió. Por primera vez en años, la vi dudar. Sus ojos volaron entre Antonio y yo, tratando de procesar por qué el jefe de la empresa me trataba con tanta formalidad. ¿Por qué no me dirigía hacia la puerta de servicio o hacia recursos humanos para puestos de limpieza? Señora Benita, repitió, casi tartamudeando. Usted tenía cita. Me levanté lentamente, alisando mi vestido gris. La carpeta quedó firmemente asegurada bajo mi brazo. Por primera vez en 10 años, Cynthia se veía pequeña, confundida, fuera de lugar. Sus certezas se desmoronaban ante sus propios ojos. Disculpe, señor Antonio, la voz de Cynthia sonó más aguda de lo normal. Creo que hay una confusión. Ella es mi suegra, Benita. Vino a preguntar por trabajo de limpieza. Yo le dije que tal vez. Sus palabras se desvanecieron cuando Antonio me extendió la mano con una sonrisa genuina. Señora Benita, es un honor conocerla finalmente en persona. Hemos hablado tantas veces por teléfono con mi equipo legal.
Sus palabras cayeron como bombas en el rostro pálido de Cynthia. Por favor, acompáñeme. Tenemos mucho de qué hablar. Caminé hacia la oficina, sintiendo como los tacones de Cynthia me siguieron torpemente. Podía percibir su confusión, su desesperación por entender qué estaba pasando. Durante 10 años había sido ella quien controlaba las conversaciones, quien decidía cuándo yo podía hablar y cuándo debía callar. Ahora, por primera vez, yo tenía el control. La oficina de Antonio era impresionante. Ventanales que abarcaban toda la pared, escritorio de caoba, estantes llenos de libros legales y reconocimientos empresariales. Me senté en la silla que él me ofreció, mientras Cynthia permanecía de pie cerca de la puerta, como si no supiera si tenía permitido quedarse. Señora Benita, comenzó Antonio, abriendo una carpeta gruesa, hemos revisado toda la documentación que nos envió su abogada, Eloísa Herrera. Los números son impresionantes. Realmente impresionantes. Volteó hacia Cynthia con una expresión que no pude descifrar. Cynthia, ¿sabías que tu suegra es una de las inversionistas más exitosas de la ciudad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cynthia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían entre Antonio y yo, como si estuviera presenciando una conversación en un idioma extranjero. Inversionista, logró articular finalmente. Pero si ella no tiene. Su voz se quebró. Por primera vez en una década, Cynthia se había quedado sin palabras. Antonio sonrió. Su suegra ha sido muy modesta al respecto. Los registros muestran que ha mantenido inversiones en bolsa, bienes raíces y fondos de inversión por más de 40 años. Su portfolio actual supera los $2 millones. Cada palabra era como una bofetada para Cynthia. De hecho, es una de las clientas más valiosas que hemos tenido el placer de asesorar. Recordé cómo había comenzado todo esto. 3 meses atrás, cuando escuché a Carlos y Cynthia planeando mi futuro en la cocina, creyendo que yo estaba durmiendo. La vieja ya no sirve para nada, había dicho mi hijo. Podemos vender su casa, usar ese dinero y meterla en un asilo barato. Con lo que sobré, podemos comprarnos el departamento que queremos. Cynthia había reído. Por fin nos libraremos de ella. Ya estoy harta de fingir que me importa. Esas palabras me despertaron de una manera que no había experimentado en años. No con dolor, no con lágrimas, sino con una claridad fría y calculada. Esa misma noche comencé a hacer llamadas. La primera fue a Eloísa, mi antigua vecina que ahora era una exitosa abogada corporativa. La segunda fue a mi banco, donde descubrí que mis inversiones silenciosas habían crecido mucho más de lo que imaginaba. También hemos preparado los contratos para la adquisición, continuó Antonio, sacando más documentos. Una vez que se complete la transacción, usted será la propietaria mayoritaria de esta empresa. Congratulaciones, señora Benita. Cynthia se tambaleó ligeramente. Tuvo que apoyarse contra la pared. Su rostro había pasado del confuso al completamente blanco. ¿Propietaria? Ella va a ser la propietaria de la empresa donde yo trabajo. Exactamente, respondí por primera vez desde que entramos a la oficina. Mi voz sonó más firme de lo que había sonado en años. Y como nueva propietaria, tendré que revisar todos los contratos de empleados. Evaluar el desempeño, la actitud profesional, el respeto hacia colegas. Hice una pausa significativa. Y hacia la familia. Los ojos de Cynthia se llenaron de pánico. De repente entendió las implicaciones. No solo había subestimado completamente a la mujer a quien había maltratado durante una década, sino que ahora esa misma mujer tenía poder directo sobre su futuro laboral. Benita, yo no sabía. Comenzó a tartamudear. No sabías muchas cosas, Cynthia, la interrumpí suavemente. ¿No sabías que durante 40 años trabajé como contadora en una firma de inversiones? ¿No sabías que cada peso que, graciosamente, me daban para los gastos de la casa, yo lo invertía cuidadosamente? ¿No sabías que mientras ustedes planeaban vender mi casa y enviarme a un asilo, yo estaba construyendo un patrimonio que les permitía vivir cómodamente? Antonio observaba la interacción con interés profesional, claramente disfrutando el drama que se desarrollaba en su oficina. Su suegra también mencionó algunas preocupaciones sobre irregularidades en el departamento de contabilidad, agregó, consultando sus notas.
particularmente en las cuentas manejadas por empleados del área administrativa. Cynthia trabajaba precisamente en el área administrativa. Y yo sabía, porque había revisado meticulosamente todos los registros que Eloísa había conseguido, que había pequeñas discrepancias en sus reportes. Nada criminal, pero suficientemente irregular como para justificar una revisión completa de su trabajo. Señor Antonio, dijo Cynthia con voz temblorosa, creo que debería explicarle que mi suegra, a veces se confunde. Tiene sus episodios. Mi esposo y yo nos preocupamos mucho por su salud mental. Era su último intento de manipulación, tratando de pintarme como una anciana senil. Antonio levantó una ceja. ¿Episodios? ¿Te refieres a los episodios donde calculó el momento perfecto para invertir en tecnología antes del boom de 2020? ¿O a los episodios donde diversificó su portfolio en bienes raíces justo antes de que subieran los precios? Su tono era sarcástico. Porque si esos son episodios, me gustaría tener más clientes con esa clase de confusión mental. Cynthia cerró los ojos por un momento, como si esperara despertar de una pesadilla. Pero cuando los abrió, la realidad seguía ahí. Su suegra, la mujer a quien había tratado como basura durante años, estaba sentada frente a ella como la nueva dueña de su lugar de trabajo. Creo que necesitamos hablar en privado, le dije a Antonio. Hay varios cambios administrativos que quiero implementar de inmediato. Mi mirada se dirigió hacia Cynthia. Algunos empleados necesitan ser reevaluados. Cynthia salió de la oficina como un fantasma. Sus pasos, normalmente seguros y autoritarios, ahora eran vacilantes, inseguros. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave que resonó como un martillazo en el silencio. Antonio y yo nos quedamos solos, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar profundamente. Interesante dinámica familiar, comentó Antonio, sirviéndose un vaso de agua del dispensador junto a su escritorio. ¿Le ofrezco algo, señora Benita? ¿Café? ¿Agua? Café estaría bien, respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo calmada que sonaba mi voz. Durante años había vivido en un estado constante de ansiedad, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando de no molestar a Carlos y Cynthia. Ahora, sentada en esa oficina elegante, sintiendo el poder que venía con la independencia financiera, me sentía como si hubiera despertado de un largo sueño. Mientras Antonio preparaba el café, mi mente viajó hacia atrás, a los últimos 10 años de humillaciones silenciosas. Recordé la primera vez que Cynthia me hizo sentir como una intrusa en mi propia casa. Había sido una semana después de la boda. Carlos había salido temprano al trabajo, y yo estaba desayunando en la cocina cuando ella bajó en bata. «Buenos días», Cynthia le había dicho con una sonrisa. «Te preparo café». Ella me había mirado como si fuera un mueble que estorbaba. «Benita, creo que necesitamos establecer algunas reglas. Esta ahora es mi casa también. Carlos y yo necesitamos nuestro espacio. No puedes estar apareciéndote en la cocina a todas horas como si fueras la dueña». «Pero, es mi casa», había murmurado, confundida. Técnicamente, había replicado Cynthia, sirviéndose café sin ofrecerme, pero Carlos es tu hijo. Y yo soy su esposa. Las cosas han cambiado. Luego había añadido, con esa sonrisa falsa que perfeccionaría con los años. No te preocupes, abuelita. Solo necesitas adaptarte a los nuevos tiempos. Nuevos tiempos. Como si el respeto hacia los padres fuera algo anticuado, algo que había que desechar junto con los muebles viejos. Desde ese día, cada conversación había sido una lección sobre mi nuevo lugar en la jerarquía familiar, el último. Su café, señora Benita. La voz de Antonio me devolvió al presente. El aroma del café recién hecho llenó mis fosas nasales, mezclándose con el olor a cuero de los muebles y el perfume sutil de las flores frescas sobre su escritorio. Gracias, dije, tomando la taza entre mis manos. El calor me tranquilizó. Antonio, quiero que sepa que esta decisión no fue impulsiva. He estado planeándola durante meses. Él se recostó en su silla, con expresión interesada. Me imagino. Una adquisición de esta magnitud requiere mucha preparación. Su abogada, la señora Herrera, fue muy meticulosa con todos los detalles legales. Eloísa, mi salvación. Habíamos sido vecinas durante 15 años, hasta que ella se mudó a una zona más exclusiva de la ciudad cuando su bufete de abogados comenzó a prosperar. Siempre habíamos mantenido contacto,
pero había sido una amistad superficial, de cumpleaños y navidades. Hasta aquella noche, hace 3 meses, cuando la llamé llorando. Eloísa, le había dicho entre sollozos, creo que mi familia me quiere meter en un asilo. Ella había venido a mi casa esa misma noche. Se había sentado en mi sala, la misma sala donde Carlos y Cynthia planeaban mi futuro como si yo fuera un mueble incómodo, y me había escuchado durante 3 horas. No me había juzgado, no me había dicho que seguramente era un malentendido. Simplemente había escuchado. Benita, me había dicho finalmente, ¿tienes todos tus documentos financieros? Extractos bancarios, inversiones, propiedades, todo. Durante las siguientes semanas, Eloísa y yo habíamos trabajado como detectives privados, desentrañando una red financiera que ni yo misma recordaba completamente. Las inversiones que había hecho durante mis años de trabajo como contadora, reinvertidas automáticamente durante décadas. La casa de mis padres, que había heredado y alquilado sin que Carlos lo supiera. Los bonos del gobierno que compraba religiosamente cada mes con mis pequeñas pensiones. El total es impresionante, Benita, me había dicho Eloísa una tarde, extendiendo los papeles sobre mi mesa de comedor. Tienes más dinero del que Carlos y Cynthia jamás soñaron. Y lo mejor de todo, está completamente a tu nombre. Ellos no tienen acceso legal a nada. ¿Pero cómo es posible?, había preguntado, todavía incrédula. Si apenas puedo pagar mis medicinas. Porque tú decidiste vivir con lo mínimo para maximizar tus inversiones, había explicado Eloísa pacientemente. Y porque ellos te convencieron de que eras pobre para controlarte mejor. Benita, tú no eres la anciana dependiente que ellos te hicieron creer que eras. Eres una mujer financieramente independiente que puede tomar sus propias decisiones. Esa revelación había sido como encender una luz en una habitación que había estado a oscuras durante años. Por primera vez en una década, había visto posibilidades en lugar de limitaciones. Antonio, dije, volviendo al presente, quiero implementar algunos cambios inmediatamente. Primero, necesito una revisión completa del personal administrativo. Particularmente, quiero auditorías detalladas de todos los empleados que manejan cuentas. Él asintió, tomando notas. ¿Algún empleado en particular que le preocupe? Cynthia Herrera de Morales, dije sin vacilar. Quiero cada transacción que haya procesado en los últimos 2 años. Cada reporte que haya presentado. Cada justificación de gastos que haya manejado. Antonio levantó la mirada de sus notas. ¿Sospecha alguna irregularidad específica? No sospecho, respondí firmemente. Sé que las hay. Durante años, esa mujer me ha tratado como si fuera estúpida. Me ha subestimado completamente. Las personas que subestiman a otros tienden a ser descuidadas con los detalles. Y los descuidos dejan rastros. La verdad era más compleja que eso. Durante las últimas semanas, desde que Eloísa había comenzado a ayudarme, habíamos investigado no solo mis finanzas, sino también las de mi familia. Carlos ganaba bien como ingeniero, pero sus gastos siempre excedían sus ingresos. Cynthia tenía un salario modesto como administrativa, pero vivían como si ganaran 3 veces más. El dinero tenía que venir de algún lado. Y yo tenía la fuerte sospecha de dónde. También quiero una reunión con todo el personal mañana por la mañana, continué. Necesito presentarme oficialmente como la nueva propietaria y explicar las nuevas políticas que implementaremos. Por supuesto. ¿Alguna política en particular? Sonreí por primera vez en meses. Tolerancia cero hacia la falta de respeto, tanto hacia clientes como hacia colegas. Y particularmente, hacia la familia de los empleados que puedan visitar las instalaciones. Antonio entendió inmediatamente la referencia. Entiendo. ¿Algo más? Sí, dije, terminando mi café y poniéndome de pie. Quiero que le den a Cynthia el resto del día libre. Con goce de sueldo, por supuesto. Necesita tiempo para procesar lo que acaba de suceder. Y yo necesito tiempo para planear cómo voy a manejar lo que viene después. Porque esto era solo el comienzo. La confrontación en la oficina había sido la primera batalla de una guerra que llevaba años gestándose. Ahora tenía que ir a casa y enfrentar a Carlos. Tenía que mirar a mi hijo a los ojos y decirle que sabía exactamente lo que él y su esposa habían planeado para mí. Y tenía que hacerlo sin perder la compostura, sin gritar, sin convertirme en la anciana histérica que ellos esperaban que fuera.
El viaje en taxi de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Cada semáforo, cada curva, cada minuto me acercaba más al momento que había estado posponiendo durante 3 meses. Enfrentar a Carlos. Mi hijo. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. El mismo niño al que había dado todo, sacrificado todo, para que tuviera una vida mejor que la mía. ¿Todo bien, señora?, preguntó el taxista, mirándome por el espejo retrovisor. Probablemente notó que mis manos temblaban ligeramente. Sí, todo está bien, mentí, aferrándome a mi bolso donde llevaba copias de todos los documentos que había firmado esa mañana. La escritura de compra de la empresa, los contratos, los reportes financieros que Eloísa había preparado. Evidencia irrefutable de que ya no era la anciana indefensa que Carlos creía que era. La casa apareció ante mí como siempre había estado, una construcción modesta de 2 pisos que había comprado con mi primer trabajo como contadora, hace más de 40 años. Había sido mi refugio, mi orgullo, el lugar donde había criado a Carlos con amor y sacrificio. Ahora, viéndola desde el taxi, parecía más una prisión que un hogar. El auto de Carlos estaba en la entrada. Era extraño verlo ahí a las 3 de la tarde, normalmente trabajaba hasta las 6. Mi corazón se aceleró. ¿Cynthia ya le habría contado lo que pasó en la oficina? ¿Estarían esperándome juntos, preparados para otro round de manipulación y chantaje emocional? Aquí está bien, le dije al taxista, pagándole con un billete de $20. Quédese con el cambio. Él me agradeció y se alejó, dejándome parada frente a mi propia casa como una extraña. Durante 10 años había entrado por la puerta trasera, siguiendo las reglas que Cynthia había establecido gradualmente. Para no molestar, me había dicho. Carlos necesita relajarse cuando llega del trabajo, y si andas por la sala haciendo ruido. Hoy iba a entrar por la puerta principal. Era mi casa, después de todo. La llave giró suavemente en la cerradura. El sonido familiar del mecanismo me tranquilizó momentáneamente. Algunos recuerdos nunca cambian, pensé, pero todo lo demás estaba a punto de hacerlo. Mamá. La voz de Carlos llegó desde la sala. Sonaba tensa, preocupada. ¿Puedes venir acá? Necesitamos hablar. Necesitamos hablar. Esas 3 palabras que había aprendido a temer durante la última década. Normalmente significaban que había hecho algo mal, que había cruzado alguna línea invisible que Cynthia había trazado, que necesitaba disculparme por algo que ni siquiera entendía completamente. Caminé hacia la sala con pasos firmes. Carlos estaba sentado en el sofá principal, el mismo sofá que yo había comprado cuando él era adolescente. Cynthia estaba a su lado, con los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. Bien. Siéntate, mamá, dijo Carlos, señalando el sillón individual frente a ellos. El mismo sillón donde me habían relegado durante años, como si fuera una visita en lugar de la dueña de la casa. Prefiero quedarme de pie, respondí, manteniendo mi bolso firmemente asegurado bajo el brazo. Carlos parpadeó, sorprendido. Normalmente obedecía sus sugerencias sin cuestionar. Mamá, Cynthia me contó algo muy preocupante sobre lo que pasó hoy en su oficina. ¿Ah, sí? Pregunté con voz neutral. ¿Qué te contó exactamente? Cynthia se secó los ojos con un pañuelo desechable. Le conté que fuiste a su trabajo haciendo el ridículo. Que te presentaste sin avisar, confundiendo a todo el mundo con historias raras sobre ser inversionista o algo así. Su voz sonaba ahogada, pero todavía conservaba ese tono condescendiente que tanto conocía. Historias raras, repetí lentamente. Mamá, intervino Carlos, con esa voz paciente que usaba cuando creía que estaba lidiando con una anciana confundida. Sabemos que a veces te sientes sola. Sabemos que extrañas trabajar. Pero no puedes ir por ahí inventando cosas para llamar la atención. Durante 40 años, había sido esa voz la que me había derretido el corazón. La voz de mi hijo, preocupado por mí, cuidándome. Ahora, escuchándola después de lo que había descubierto, sonaba diferente. Manipuladora. Calculada. Inventando cosas. Pregunté. Cynthia me dijo que le dijiste a su jefe que eras dueña de la empresa o algo así. Mamá, eso es preocupante. Es el tipo de comportamiento que... Carlos intercambió una mirada significativa con Cynthia. Es el tipo de comportamiento que podría indicar que necesitas ayuda profesional.
Ahí estaba. La amenaza velada que había estado esperando durante meses. El diagnóstico de senilidad que justificaría todo lo que tenían planeado para mí. ¿Ayuda profesional?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Mamá, hemos estado hablando sobre esto durante semanas, continuó Carlos, inclinándose hacia adelante con expresión preocupada. Tu comportamiento ha sido errático. Los olvidos, las confusiones, y ahora esto. Cintia encontró un lugar muy bueno, un centro especializado donde podrías recibir la atención que necesitas. Un asilo, traduje. Un centro de cuidados especializados, corrigió Cintia rápidamente. Donde tendrías compañía de personas de tu edad, actividades, cuidado médico las 24 horas. Y ustedes se quedarían con mi casa, completé. El silencio que siguió fue revelador. Carlos y Cintia se miraron, y en ese intercambio de miradas vi toda la conspiración que había sospechado durante meses. Mamá, dijo Carlos finalmente, esta casa es demasiado grande para ti, y mantenerla cuesta dinero que no tienes. Si la vendiéramos, el dinero podría pagar tu cuidado durante años, y sobraría algo para que Cintia y yo finalmente podamos comprar nuestro propio lugar. ¿Dinero que no tengo?, pregunté. Mamá, vives de una pensión miserable. Apenas puedes pagar tus medicinas. No finjas que tienes recursos que no tienes. Era fascinante. Durante años, ellos habían controlado mi acceso al dinero, haciéndome creer que dependía de su generosidad para sobrevivir. Me daban $50 a la semana para gastos personales, como si fuera una mesada. Manejaban las cuentas de la casa, pagaban los servicios, hacían las compras. Yo nunca veía los estados de cuenta bancarios. Nunca tenía acceso directo a mis propias cuentas. Había sido tan gradual, tan sutil, que no me había dado cuenta de cómo habían construido una prisión financiera a mi alrededor. Carlos, dije suavemente, ¿recuerdas cuando tenías 10 años y querías una bicicleta para tu cumpleaños? Él parpadeó, confundido por el cambio de tema. ¿Qué? Era una bicicleta roja, muy cara. Nos tomó 6 meses ahorrar para comprarla. Trabajé turnos dobles en la oficina contable durante semanas. Lo miré a los ojos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te la di? Mamá, no entiendo qué tiene que ver eso con... Me dijiste, gracias, mamá. Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí. Mi voz se quebró ligeramente, pero mantuve la compostura. ¿Esto es cuidarme, Carlos? Planear enviarme a un asilo para quedarte con mi casa. Carlos se puso pálido. ¿Cómo? ¿Cómo sabes sobre eso? Por primera vez en 10 años, había logrado sorprenderlo. Había admitido la existencia del plan sin darse cuenta. Abrí mi bolso y saqué una de las carpetas que había traído de la oficina de Antonio. Porque, contrario a lo que ustedes creen, no soy una anciana senil sin recursos. Coloqué los documentos sobre la mesa de centro. Soy Benita Morales, propietaria de bienes raíces por valor de $700,000, inversiones en bolsa por $1,300,000, y desde esta mañana, dueña mayoritaria de Corporación Industrial Antonio Ruiz. Los rostros de Carlos y Cintia pasaron por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, shock y finalmente, terror. Eso es imposible, susurró Cintia. ¿Imposible? Sonreí por primera vez en la conversación. ¿Cómo era imposible que yo entendiera sus conversaciones sobre mi futuro? ¿Cómo era imposible que yo tuviera contactos en el mundo legal? ¿Cómo era imposible que yo fuera algo más que la anciana estúpida que ustedes creían que era? Carlos tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, línea por línea, número por número. Podía ver cómo la realidad se asentaba en su mente como una avalancha lenta pero implacable. Cintia se acercó para leer por encima de su hombro, y ambos palidecieron progresivamente con cada página que pasaban. Esto no puede ser real, murmuró Carlos. Mamá, estos números, $2 millones. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Del mismo lugar del que siempre lo saqué, hijo. De trabajar. De ahorrar. De invertir inteligentemente. Me senté finalmente en el sillón individual, pero esta vez no se sintió como una relegación. Se sintió como un trono. La diferencia es que ahora tú lo sabes. Cintia dejó escapar un sonido ahogado. Pero
Pero si tú apenas puedes pagar tus medicinas, siempre estás pidiendo dinero para... ¿Para qué, Cynthia?, la interrumpí. ¿Para qué exactamente he estado pidiendo dinero? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Porque la verdad era que yo nunca había pedido dinero. Ellos me habían asignado una cantidad semanal, como una mesada, y yo la había aceptado para mantener la paz. Pero mis verdaderos gastos, mis medicinas, mis necesidades reales, siempre los había cubierto con mis propios recursos, de cuentas que ellos ni siquiera sabían que existían. Mamá, dijo Carlos, con voz cada vez más desesperada, si tienes todo este dinero, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como si fueras pobre? Era una pregunta válida, y tenía una respuesta muy simple. Porque ustedes nunca me preguntaron sobre mi situación financiera real. Simplemente asumieron que era pobre, y yo les permití creer eso porque era más fácil que confrontar lo que realmente estaba pasando en esta casa. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín trasero. El mismo jardín donde Carlos había jugado cuando era niño, donde habíamos plantado un manzano cuando cumplió 5 años. El árbol seguía ahí, más grande, más fuerte, cargado de frutos que nadie recogía ya. ¿Saben cuándo me di cuenta de que algo estaba mal?, pregunté, sin voltearme hacia ellos. Fue el día que cumplí 65 años. Mi cumpleaños. Yo estaba en la cocina preparando mi propio pastel porque ustedes habían salido a cenar sin invitarme. Cuando regresaron, Carlos, tú entraste y viste el pastel sobre la mesa. Podía escuchar su respiración irregular detrás de mí. Recordaba ese día. ¿Sabes qué me dijiste?, continué. Me dijiste, mamá, ¿para qué gastas dinero en pasteles? Ya estás muy vieja para celebrar cumpleaños. Y Cynthia se rió. Se rió como si fuera la cosa más divertida del mundo. Mamá, yo no. Sí lo hiciste, Carlos. Me volteé para enfrentarlos. Y ese fue el momento en que entendí que para ustedes, yo había dejado de ser una persona. Era solo un estorbo que ocupaba espacio en una casa que ya consideraban suya. Cynthia se había puesto de pie y caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Benita, tienes que entender que nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido que tenías dinero. ¿Qué?, la interrumpí. ¿Me habrían tratado mejor? ¿Me habrían respetado más? ¿Eso es lo que me estás diciendo, Cynthia? ¿Que el respeto hacia tu suegra depende de cuánto dinero tenga en el banco? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Carlos se acercó a mí con los documentos todavía en las manos. Mamá, entiendo que estés molesta. Entiendo que hayamos cometido errores. Pero somos familia. Podemos arreglar esto. Podemos. ¿Podemos qué, Carlos? ¿Fingir que los últimos 10 años no pasaron? ¿Pretender que no escuché sus planes para enviarme a un asilo? ¿Hacer como si no hubiera visto la manera en que tu esposa me trata como si fuera basura? Yo nunca te traté como basura, exclamó Cynthia, con los ojos llenos de lágrimas de frustración más que de tristeza. No. Caminé hacia el mueble donde guardaba mis cosas personales y saqué una pequeña libreta. Tengo aquí anotadas algunas de las cosas que me has dicho durante los últimos años. ¿Quieres que las lea? Ambos se quedaron helados. Benita, ¿puedes no respirar tan fuerte cuando estamos viendo televisión? Es molesto. Leí en voz alta. Benita, tu ropa huele a vieja. ¿No puedes hacer algo al respecto? Benita, cuando vengan nuestros amigos, ¿puedes quedarte en tu cuarto? No queremos que piensen que vivimos con una anciana. Cada frase era como una bofetada. Cynthia retrocedió como si las palabras fueran físicamente dolorosas. Mamá, yo no sabía que Cynthia te decía esas cosas, murmuró Carlos. No sabías. Solté una risa amarga. ¿No sabías cuando ella me mandaba a comer a la cocina porque necesitaban privacidad en el comedor? ¿No sabías cuando estableció horarios para que yo pudiera usar la sala de estar de mi propia casa? ¿No sabías cuando me prohibió recibir visitas porque era su casa también y ella tenía derecho a decidir quién entraba? Carlos bajó la mirada. Sí sabía. Por supuesto que sabía. Y tú, hijo mío, continué, sintiendo como décadas de dolor contenido finalmente encontraban una salida. Tú sabías y no dijiste nada.
Porque era más fácil dejar que tu esposa fuera la mala del cuento. Así tú podías seguir siendo el hijo bueno que se preocupaba por su madre, mientras permitías que ella me humillara día tras día. Eso no es cierto. Carlos alzó la voz por primera vez. Yo siempre te he respetado. Yo siempre. Tú planeabas enviarme a un asilo, grité de vuelta, sorprendiéndome a mí misma por la fuerza de mi voz. Vender mi casa. Quedarte con mi dinero. Eso es respeto, Carlos. El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en 10 años, había alzado la voz. Por primera vez en una década, había dejado salir la rabia que había estado acumulando en mi pecho como carbones ardientes. Carlos se desplomó en el sofá. Mamá, nosotros pensamos que era lo mejor para ti. El asilo que encontramos es muy bonito, con jardines y actividades. Lo mejor para mí. Mi voz volvió a su tono normal, pero la firmeza se mantuvo. O lo mejor para ustedes. ¿Cuánto dinero pensaban obtener de la venta de mi casa, Carlos? Él no respondió. $600,000, respondí por él. Eso es lo que vale esta casa según la tasación que hicieron el mes pasado. Sí, lo sé. Eloísa investigó todo. Caminé hacia él. El asilo que escogieron cuesta $1,000 al mes. Con $600,000, podrían pagar mi cuidado por 50 años. Pero claro, yo solo tengo 68. Las probabilidades de que viva 50 años más son mínimas. Cynthia sollozó abiertamente ahora. No era así. No éramos tan calculadores. No. Saqué otra hoja de mi libreta. Eloísa también investigó sus deudas. $60,000 en tarjetas de crédito. 30,000 en préstamos personales. Un crédito automotriz por 25,000. En total, $115,000 de deudas. Los miré a ambos. Con lo que sobraría de la venta de mi casa, después de pagar el asilo, tendrían exactamente lo necesario para saldar todas sus deudas y comprarse el departamento que han estado viendo en la zona norte. Era impresionante cómo los números no mentían. Durante meses, Eloísa y yo habíamos reconstruido no solo mi situación financiera, sino también la de ellos. Había sido como armar un rompecabezas donde cada pieza revelaba una parte más sórdida de la verdad. Mamá, susurró Carlos, ¿qué vas a hacer ahora? Era la pregunta del $1,000,000. Literalmente. ¿Qué voy a hacer? Repetí la pregunta de Carlos, saboreando el poder que había en esas palabras. Por primera vez en 10 años, la respuesta dependía completamente de mí. Esa es una excelente pregunta, hijo. Me dirigí hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes y saqué otra carpeta. Durante las últimas semanas, había estado preparando más que solo la compra de la empresa. Había estado reorganizando toda mi vida. Primero dije, colocando la carpeta sobre la mesa junto a los otros documentos, he cambiado mi testamento. Eloísa me ayudó con todos los aspectos legales. Cynthia se irguió inmediatamente. Incluso en medio de su crisis emocional, la mención del testamento captó toda su atención. En el testamento anterior, Carlos, tú heredabas todo. La casa, mis ahorros, mis inversiones. Todo. Hice una pausa significativa. El Nuevo Testamento es diferente. ¿Qué quieres decir con diferente?, preguntó Carlos, con voz apenas audible. Quiero decir que he decidido donar la mayor parte de mi patrimonio a organizaciones benéficas que trabajan con adultos mayores víctimas de abuso familiar. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Específicamente, a refugios para ancianos que han sido maltratados por sus propias familias. El color desapareció completamente del rostro de Carlos. Cynthia se dejó caer en el sofá como si le hubieran cortado las piernas. Pero mamá, balbuceó Carlos, yo soy tu hijo. Tu único hijo. No puedes. ¿No puedo qué?, lo interrumpí. ¿No puedo decidir qué hacer con mi dinero? ¿El mismo dinero que ustedes creían que no existía? ¿El mismo patrimonio que pensaban heredar después de deshacerse de mí? No es justo, gritó Cynthia, poniéndose de pie bruscamente. Nosotros hemos cuidado de ti durante años. Hemos sacrificado nuestra privacidad, nuestro espacio. Cuidado de mí.
La risa que escapó de mi garganta sonó amarga incluso para mis propios oídos. Cynthia, ¿en qué universo paralelo me han cuidado ustedes? Te damos dinero todas las semanas, continuó gritando. Te permitimos vivir en nuestra casa. En mi casa, la corregí firmemente. Con mi dinero que ustedes me daban, de vuelta como si fuera una limosna. Carlos se levantó e intentó acercarse a mí. Mamá, por favor. Sé que hemos cometido errores. Sé que las cosas no han sido perfectas. Pero podemos cambiar. Podemos hacer las cosas diferentes. ¿Diferentes cómo, Carlos?, pregunté, manteniéndome firme en mi posición. ¿Me van a tratar mejor ahora que saben que tengo dinero? ¿Van a respetarme ahora que descubrieron que soy dueña de una empresa? Sí, exclamó desesperadamente. Sí, podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia de verdad. Una familia de verdad, repetí lentamente. ¿Sabes qué es una familia de verdad, Carlos? Es la que tuvimos cuando eras niño. Cuando me despertabas en medio de la noche con pesadillas y yo te cantaba hasta que te volvieras a dormir. Cuando trabajaba doble turno para comprarte útiles escolares nuevos cada año. Cuando enfermaste de neumonía a los 12 años y yo me quedé despierta 3 noches seguidas cuidándote. Podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. Buenos recuerdos. Tiempos cuando el amor era real, incondicional, genuino. Esa era una familia de verdad, continué. Lo que hemos tenido durante los últimos 10 años es otra cosa completamente diferente. Mi teléfono sonó en ese momento. Era Eloísa. Disculpen, dije, contestando la llamada. Hola, Eloísa. Benita, ¿cómo te fue en la reunión con Antonio? Su voz sonaba profesional pero preocupada. Muy bien. Todo salió según lo planeado. Miré a Carlos y Cynthia, que estaban colgados de cada palabra. De hecho, estoy en casa ahora mismo, explicándoles la situación a Carlos y Cynthia. ¿Cómo lo están tomando? Como era de esperarse. Pero necesito preguntarte algo. ¿Ya tienes listos los otros documentos que discutimos? Sí, todo está preparado. ¿Quieres que vaya para allá? Miré el reloj en la pared. Las 4:30 de la tarde. Perfecto. Te espero en 1 hora. ¿Qué documentos?, preguntó Carlos en cuanto colgué. Los documentos para la venta de esta casa, respondí con tranquilidad. Cynthia saltó del sofá. ¿Vas a vender la casa? Por supuesto. Una mujer de mi edad no necesita una casa tan grande. Voy a comprar un departamento más pequeño, más cómodo, más apropiado para mis necesidades actuales. ¿Y nosotros qué?, preguntó Carlos, con voz quebrada. Ustedes, dije, caminando hacia la ventana otra vez, tendrán que encontrar su propio lugar para vivir, como cualquier pareja adulta de su edad debería hacer. Pero no tenemos dinero para el enganche de un departamento, exclamó Cynthia. No podemos pagar renta y todas nuestras deudas al mismo tiempo. Debieron haber pensado en eso antes de acumular $115,000 en deudas, respondí sin voltearme. Y definitivamente debieron haberlo pensado antes de planear enviarme a un asilo para quedarse con mi patrimonio. Mamá, la voz de Carlos sonaba desesperada ahora. Somos tu familia. Tu sangre. No puedes abandonarnos así. Me volteé lentamente para enfrentarlo. ¿Familia? ¿Sangre? ¿En serio vas a usar esas palabras conmigo, Carlos? Sí, porque es verdad. Soy tu hijo. Eso tiene que significar algo. Significaba todo, dije suavemente. Significaba todo cuando eras el niño que me abrazaba después de las pesadillas. Significaba todo cuando eras el adolescente que me presentaba orgullosamente a sus amigos como mi mamá. Significaba todo cuando eras el joven adulto que me llamaba cada domingo solo para saber cómo estaba. Hice una pausa, sintiendo el peso de los años perdidos. Pero ¿sabes cuándo dejó de significar algo, Carlos? Cuando permitiste que tu esposa me tratara como basura en mi propia casa. Cuando empezaste a verme como un problema que resolver en lugar de como a tu madre. Cuando te convertiste en parte de un plan para deshacerte de mí. Nunca quise deshacerme de ti, gritó. Solo pensé que estarías mejor cuidada. Mentira, dije firmemente. Pensaste que yo estaría mejor cuidada,
y que ustedes estarían mejor sin mí. La diferencia es crucial, hijo. Cynthia se acercó, con los ojos rojos pero con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de intentar una de sus manipulaciones más elaboradas. Benita, dijo con voz suave y quebrada, sé que te he tratado mal. Sé que he sido injusta contigo. Pero era porque estaba celosa. ¿Celosa?, repetí, genuinamente sorprendida. Celosa de la relación que tienes con Carlos. De lo mucho que él te ama. Yo nunca tuve una madre que me quisiera como tú lo quieres a él. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Supongo que intentaba competir contigo por su atención. Y sé que eso estuvo mal. Era un intento inteligente. Apelar a mi instinto maternal, hacerme sentir responsable por su comportamiento, convertir su crueldad en inseguridad comprensible. Pero ya no funcionaba. Cynthia, dije con voz calmada, tienes 35 años. Eres una mujer adulta, educada, profesional. La falta de amor maternal en tu infancia puede explicar tu comportamiento, pero no lo excusa. Su expresión cambió. La máscara de vulnerabilidad se resquebrajó momentáneamente. Además, continué, una mujer que realmente ama a su esposo no trata de destruir la relación que él tiene con su madre. Una mujer que realmente ama a su esposo lo ayuda a ser una mejor persona, no lo convierte en cómplice de maltrato familiar. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Eloísa había llegado. Esa debe ser Eloísa, dije, dirigiéndome hacia la puerta principal. Carlos y Cynthia se quedaron congelados en la sala, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. Abrí la puerta y ahí estaba mi salvadora. Eloísa Herrera, 52 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje sastre negro impecable, y una sonrisa que irradiaba la confianza de una mujer que había construido su propio imperio legal desde cero. Benita me saludó con un abrazo cálido. ¿Cómo te sientes después de esta mañana? Liberada, respondí honestamente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Eloísa llevaba un maletín de cuero y una carpeta gruesa bajo el brazo. Traje todos los documentos que discutimos. ¿Tu familia está aquí? Sí, están en la sala. Creo que es hora de que los conozcas oficialmente. Entramos juntas a la sala. Carlos y Cynthia nos observaron como si fuéramos dos ángeles vengadores descendiendo del cielo. Carlos, Cynthia, dije formalmente. Les presento a Eloísa Herrera, mi abogada y amiga. Eloísa, ellos son mi hijo Carlos y mi nuera Cynthia. Eloísa extendió la mano profesionalmente. Un placer conocerlos finalmente. He escuchado mucho sobre ustedes. El tono de su voz sugería que lo que había escuchado no era precisamente favorable. Carlos estrechó su mano nerviosamente. Cynthia apenas la tocó, como si Eloísa tuviera alguna enfermedad contagiosa. Señora Herrera, dijo Carlos, intentando recuperar algo de compostura, creo que hay algunos malentendidos que necesitamos aclarar. Mi madre parece pensar que... No hay malentendidos, joven, lo interrumpió Eloísa con voz firme. He revisado toda la situación meticulosamente. Los hechos son bastante claros. Abrió su maletín y sacó una grabadora digital pequeña. De hecho, tengo aquí algunas grabaciones que podrían ser de su interés. Carlos y Cynthia se miraron con pánico. ¿Grabaciones?, preguntó Cynthia con voz estrangulada. Su suegra me contactó hace 3 meses, preocupada por conversaciones que había escuchado sobre su futuro. Le sugerí que documentara cualquier evidencia que pudiera ser relevante. Eloísa presionó un botón en la grabadora. La voz de Carlos llenó la habitación. La vieja ya no sirve para nada. Podemos vender su casa, usar ese dinero y meterla en un asilo barato. Con lo que sobre, podemos comprarnos el departamento que queremos. Luego la risa de Cynthia. Por fin nos libraremos de ella. Ya estoy harta de fingir que me importa. El silencio que siguió fue sepulcral. Carlos se había puesto blanco como papel. Cynthia temblaba visiblemente. Esa conversación tuvo lugar el 15 de mayo, continuó Eloísa implacablemente. Benita la grabó desde la cocina mientras ustedes creían que estaba durmiendo. Tengo más, agregué, sintiéndome más fuerte con cada palabra. 3 meses de conversaciones. Planes detallados. Búsquedas de asilos.
Tasaciones secretas de mi casa. Todo documentado. Carlos se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, mamá. No sabía que estabas escuchando. ¿La parte que lamentas es que me haya enterado?, pregunté. ¿O la parte donde planeaban deshacerse de mí? Eloísa tomó control de la situación con la precisión de un cirujano. Benita me ha autorizado a informarles sobre las decisiones legales que hemos tomado durante las últimas semanas. Sacó varios documentos de su carpeta y los distribuyó sobre la mesa de centro. Primero, como ya saben, Benita es ahora propietaria mayoritaria de Corporación Industrial Antonio Ruiz. Esto incluye plena autoridad para contratar y despedir personal. Miró directamente a Cynthia. Señora Morales, su empleo está siendo revisado debido a irregularidades en sus reportes financieros de los últimos 2 años. Cynthia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Segundo, continuó Eloísa, esta casa será puesta en venta la próxima semana. Ya tenemos 3 compradores potenciales interesados. ¿La próxima semana? Carlos se incorporó bruscamente. Pero necesitamos tiempo para encontrar otro lugar. Tendrán exactamente 30 días para desalojar, respondió Eloísa sin emoción. Es el tiempo legal mínimo requerido. 30 días, exclamó Cynthia. Eso es imposible. No podemos encontrar un departamento y mudarnos en 30 días. Debieron haber considerado esa posibilidad antes de planear internar a Benita, replicó Eloísa fríamente. Tercero, continué yo, tomando el siguiente conjunto de documentos. He cambiado todas mis cuentas bancarias. Ustedes ya no tienen acceso a ninguna de mis finanzas. Carlos me miró con ojos suplicantes. Mamá, ¿cómo vamos a sobrevivir? Nuestros gastos, nuestras deudas. De la misma manera que pensaban que yo iba a sobrevivir en un asilo con $1000 al mes, respondí. Con lo que tengan. Eloísa sacó otro documento. También hemos preparado una orden de restricción temporal. ¿Una qué? Cynthia se puso de pie abruptamente. Si Benita siente que están intentando manipularla, chantajearla emocionalmente o amenazarla de cualquier manera, esta orden entra en efecto inmediatamente. Eloísa le entregó una copia. Prohibirá cualquier contacto entre ustedes por un periodo de 6 meses. No puedes hacer eso, gritó Carlos. Soy tu hijo. No puedes prohibirme verte. Puedo y lo haré si es necesario, respondí con una calma que me sorprendió. Carlos, durante 10 años permití que me trataras como basura porque pensé que era mejor mantener la familia unida. Ahora entiendo que no hay familia que mantener. Cynthia comenzó a llorar histéricamente. Esto es una pesadilla. Benita, por favor. Puedes quedarte con tu dinero, puedes quedarte con la empresa, pero no nos hagas esto. ¿Hacerles qué? Pregunté genuinamente confundida. Tratarlos exactamente como ustedes planeaban tratarme a mí. Es diferente, gritó. ¿Por qué? ¿Porque ustedes son jóvenes? Porque ustedes merecen una oportunidad. Me acerqué a ella. Cynthia, yo tengo 68 años. Estadísticamente, me quedan entre 10 y 15 años de vida. Ustedes tienen toda una vida por delante para recuperarse de esto. Pero no tenemos dinero, sollozó Carlos. No tenemos ahorros. No sabemos cómo vivir sin mi dinero, completé. Sin el dinero que creían que no existía. Eloísa consultó su reloj. Tengo otra cita en 1 hora, así que necesitamos terminar con los últimos detalles. Sacó un sobre grueso de su maletín. Benita, aquí están las llaves del departamento que compraste esta mañana. Carlos y Cynthia me miraron con shock renovado. ¿Compraste un departamento?, preguntó Carlos. Un penthouse de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, respondí, tomando las llaves. Vista al mar, seguridad las 24 horas, gimnasio, piscina. Todo lo que necesito para vivir cómodamente. ¿Cuánto costó?, susurró Cynthia. $400,000, respondí casualmente. Pagado en efectivo esta mañana. La cifra los dejó sin aliento. Era más dinero del que habían visto junto en toda su vida. También, agregó Eloísa, Benita ha establecido un fideicomiso para sus gastos de vida. $30,000 anuales para gastos personales,
más todos los gastos médicos cubiertos completamente. Viviré muy cómodamente, confirmé. Más cómodamente de lo que he vivido en los últimos 10 años. Carlos se levantó y caminó hacia mí con pasos vacilantes. Mamá, por favor. Te lo suplico. Dame una oportunidad de arreglar esto. De demostrar que puedo ser un mejor hijo. Por un momento, viendo las lágrimas en sus ojos, sentí el viejo instinto maternal tratando de resurgir. El deseo de protegerlo, de perdonarlo, de hacer que todo volviera a estar bien. Pero entonces recordé la grabación. Su voz diciendo la vieja ya no sirve para nada. Carlos, dije suavemente, si realmente quieres ser un mejor hijo, demuéstralo siendo un mejor hombre. Aprende a vivir sin depender de mí. Aprende a valorar a las personas por quienes son, no por lo que tienen. ¿Y si lo hago?, preguntó desesperadamente. Si cambio, si demuestro que he aprendido, me perdonarás. Miré a Eloísa, luego de vuelta a mi hijo. Te diré lo mismo que ustedes me dijeron sobre el asilo. Ya veremos qué pasa con el tiempo. 2 semanas habían pasado desde aquella tarde que cambió todo. 2 semanas desde que Carlos y Cynthia descubrieron que la anciana inútil a quien planeaban deshacerse era, en realidad, una mujer con más recursos financieros que ellos jamás soñaron tener. 2 semanas desde que su mundo se volteó completamente. Estaba sentada en la terraza de mi nuevo penthouse, bebiendo café mientras observaba el amanecer sobre el océano. La vista era espectacular. El sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados mientras las olas rompían suavemente contra la playa. Era un lujo que nunca pensé que podría permitirme, pero que mis 40 años de inversiones inteligentes habían hecho posible. Mi teléfono sonó. Era Eloísa. Buenos días, Benita. ¿Cómo amaneces en tu nuevo hogar? Como una reina, respondí honestamente. No tengo palabras para describir lo bien que se siente despertar en paz. Me alegra escuchar eso. Te llamo porque tengo noticias sobre varios temas que te van a interesar. Me acomodé en mi silla, preparándome para escuchar. En las últimas 2 semanas, Eloísa había estado manejando los aspectos legales de mi nueva vida con la eficiencia de un general dirigiendo una batalla. Primero, la venta de tu casa anterior. El comprador confirmó ayer. $620,000, 20,000 más de lo que esperábamos. Excelente, dije, sintiendo una satisfacción profunda. ¿Y Carlos y Cynthia? Se mudaron el fin de semana pasado. Rentaron un apartamento pequeño en la zona industrial. 2 habitaciones, $700 al mes. Era una caída dramática para ellos. De vivir en una casa de 3 habitaciones con jardín, ahora estaban en un apartamento diminuto en la parte menos deseable de la ciudad. ¿Cómo están manejando la situación financieramente?, pregunté, sintiendo una mezcla de curiosidad y, admito, satisfacción. No muy bien. Carlos tuvo que vender su auto y comprar uno usado. Cynthia. Eloísa hizo una pausa. Cynthia fue despedida de la empresa. No me sorprendió. Después de que revisáramos sus reportes financieros de los últimos 2 años, habíamos encontrado múltiples irregularidades. Nada criminal, pero suficientemente problemático como para justificar su despido. Ha encontrado otro trabajo. Está buscando, pero el mercado está difícil. Y su actitud durante la entrevista de salida no le hizo ningún favor. Antonio me contó que intentó amenazarlo con demandas legales. Sonreí a pesar de mí misma. Típico de Cynthia. Incluso en la derrota, seguía creyendo que podía intimidar a las personas para conseguir lo que quería. ¿Y qué más?, pregunté. La segunda noticia es sobre tu nueva empresa. Las ventas han aumentado 15% desde que implementaste las nuevas políticas de respeto en el lugar de trabajo. Durante mis primeras 2 semanas como propietaria, había establecido reglas claras sobre el trato entre empleados. Tolerancia cero hacia cualquier forma de abuso, verbal o emocional. Los resultados habían sido inmediatos y dramáticos. Los empleados están más motivados, más productivos. Antonio dice que nunca había visto moral tan alta en la oficina. Es increíble lo que sucede cuando las personas se sienten valoradas, comenté. Exactamente. Y eso me lleva a la tercera noticia. ¿Recuerdas que mencionaste tu interés en crear un programa de apoyo para adultos mayores? Mi corazón se aceleró. Era un proyecto que había estado considerando durante semanas.
Usar parte de mi patrimonio para ayudar a otros ancianos que estuvieran pasando por situaciones similares a la mía. La fundación que discutimos ya está en proceso de establecimiento. Los abogados terminaron toda la documentación legal ayer. ¿En serio? Me puse de pie, emocionada. Ya es oficial. Oficialmente, eres la presidenta de la Fundación Renacimiento, dedicada a proporcionar apoyo legal, financiero y emocional a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Lágrimas de alegría corrieron por mis mejillas. Durante décadas, había vivido sintiéndome inútil, como una carga. Ahora, a los 68 años, tenía la oportunidad de hacer algo significativo con mi vida. El fondo inicial que destinaste, $500,000, ya está disponible. Podemos comenzar a ayudar a personas inmediatamente. Eloísa, dije, con voz quebrada por la emoción. Gracias. Gracias por todo. No me agradezcas, Benita. Tú hiciste todo el trabajo duro. Yo solo te ayudé a organizar los papeles. Después de colgar, me quedé en la terraza por un largo rato, procesando todo lo que había cambiado en mi vida. Hace un mes, era una anciana invisible, tratada como basura por su propia familia. Ahora era empresaria, filántropa, y finalmente, una mujer libre. Mi teléfono sonó otra vez. Esta vez era un número que reconocí inmediatamente. Carlos. Durante las 2 semanas pasadas, había llamado 15 veces. Yo había contestado solo una vez, la primera llamada, hace 10 días. Mamá había dicho con voz quebrada: necesitamos hablar. Necesitamos arreglar esto. No hay nada que arreglar, Carlos le había respondido. Hay consecuencias que aceptar. Pero somos familia. Una familia no planea deshacerse de sus miembros mayores, había interrumpido. Una familia no ve a sus padres como obstáculos que remover. Desde entonces, no había contestado sus llamadas. Pero esta vez, algo me hizo contestar. Hola, Carlos. Mamá, su voz sonaba ronca, cansada. Gracias por contestar. ¿Qué necesitas? Pregunté directamente. Necesito disculparme. Necesito que sepas que he estado pensando en todo lo que pasó, y tienes razón. Tienes razón en todo. Esperé en silencio. Las disculpas eran fáciles cuando las consecuencias ya estaban en marcha. Cynthia y yo hemos estado peleando mucho. Sobre dinero, sobre trabajo, sobre ti. Hizo una pausa. Ella me culpa por haber perdido todo. Dice que si yo hubiera sabido controlar a mi madre, nada de esto habría pasado. ¿Controlarme?, repetí, sintiendo una familiar chispa de indignación. Esas fueron sus palabras, no las mías, se apresuró a aclarar. Yo le dije que el problema no eras tú. El problema éramos nosotros. ¿Y qué respondió ella? Carlos guardó silencio por un momento largo. Se fue, mamá. Cynthia me dejó ayer por la noche. No sentí ni satisfacción ni pena. Solo una especie de inevitabilidad. Cuando las personas se unen solo por conveniencia o interés mutuo, la relación se desmorona en cuanto esas conveniencias desaparecen. Lo siento, dije, y era sincero. A pesar de todo, Carlos seguía siendo mi hijo, y no quería verlo sufrir. ¿Lo sientes en serio?, preguntó, con una nota de esperanza en su voz. Por supuesto. Nunca quise que tu matrimonio fracasara, Carlos. Solo quería que me trataras con respeto. Mamá, dijo, y pude escuchar lágrimas en su voz. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo. Pero ¿hay alguna posibilidad, alguna manera de que puedas perdonarme? Era la pregunta que había estado esperando durante 2 semanas. La pregunta que sabía que llegaría eventualmente. Carlos, dije cuidadosamente. El perdón es algo que se gana, no algo que se pide. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó desesperadamente. ¿Qué necesitas que haga para demostrar que he cambiado? Primero, necesitas cambiar realmente. No porque quieres recuperar mi dinero o mi casa, sino porque entiendes que lo que hiciste estuvo mal. Lo entiendo, dijo rápidamente. Lo entiendo completamente. Segundo, necesitas demostrar que puedes vivir tu propia vida, con tus propios recursos, sin depender de mí para nada. Pero mamá, es tan difícil.
Sin Cynthia, sin el dinero, sin las ventajas que tenías a costa de mi bienestar, completé. Sí, Carlos. Es difícil, pero es la vida real. ¿Y si lo hago? Si demuestro que puedo cambiar, que puedo ser independiente, que puedo ser el hijo que merezco ser. Miré hacia el océano, donde las gaviotas volaban libremente sobre las olas. Entonces hablaremos, dije finalmente. Pero Carlos, van a ser años, no semanas. Y no hay garantías. Lo entiendo, susurró. Mamá. Sí. Te amo. A pesar de todo lo que pasó, quiero que sepas que te amo. Por primera vez en 2 semanas, sentí una pequeña grieta en la armadura que había construido alrededor de mi corazón. Yo también te amo, hijo. Por eso esto me dolió tanto. 6 meses habían pasado desde aquella mañana que cambió el curso de mi vida para siempre. 6 meses desde que descubrí que el poder verdadero no venía del dinero que tenía, sino de la libertad de usarlo según mis propios términos. 6 meses desde que dejé de ser la anciana invisible para convertirme en la mujer que siempre debí ser. Estaba sentada en mi oficina en la empresa, revisando los reportes mensuales. Las ventas habían aumentado 30% desde que implementé las nuevas políticas. La productividad estaba en números récord. Pero más importante que eso, había transformado completamente la cultura del lugar de trabajo. Señora Benita, dijo Antonio, entrando con una sonrisa que se había vuelto habitual en los últimos meses, los resultados del trimestre están listos. Va a estar muy contenta. ¿Tan buenos están?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta por los reportes semanales. Mejores de lo que esperábamos. Su filosofía de tratamiento digno ha revolucionado completamente esta empresa. Se sentó frente a mi escritorio. Los empleados están más comprometidos, más creativos, más leales. Nunca había visto nada igual. Era cierto. Cuando establecí la regla de que todos los empleados, desde el conserje hasta los ejecutivos, merecían el mismo nivel de respeto básico, muchos pensaron que era una filosofía demasiado idealista. Pero los números no mentían. ¿Y cómo van los nuevos proyectos de la fundación?, preguntó Antonio. Increíblemente bien, respondí con orgullo genuino. Esta semana ayudamos a 3 familias más. Una señora de 70 años que sus hijos querían declarar incompetente para quedarse con su pensión. Un hombre de 65 cuyos nietos lo estaban estafando sistemáticamente. Una viuda que su hijo le había quitado las llaves de su propio auto. Cada caso me recordaba a mi propia experiencia. Era asombroso descubrir cuántos adultos mayores vivían situaciones similares a la que yo había vivido. La diferencia era que ahora tenían a dónde acudir. La Fundación Renacimiento ha procesado 120 casos en 6 meses, continué. Hemos recuperado más de $2 millones en patrimonio robado. Hemos ayudado a 85 ancianos a recuperar su independencia financiera. Mi teléfono sonó. Era Eloísa. Benita. Tengo noticias que podrían interesarte, dijo sin preámbulos, como siempre hacía. ¿Buenas o malas?, pregunté. Depende de tu perspectiva. Carlos quiere verte. Mi corazón se aceleró ligeramente. En los últimos 6 meses, Carlos había llamado 2 veces más. Conversaciones breves, respetuosas, donde me contaba sobre su progreso personal. Había conseguido un trabajo como supervisor en una fábrica. Ganaba la mitad de lo que ganaba antes, pero era honesto y estable. Había vendido todo lo innecesario y estaba pagando sus deudas lentamente pero consistentemente. ¿Qué quiere?, pregunté. Dice que tiene algo importante que contarte. Algo sobre Cynthia. Cynthia, desde que dejó a Carlos, había desaparecido completamente de nuestras vidas. Según lo que Carlos me había contado, se había mudado a otra ciudad y no había vuelto a contactarlo. ¿Cuándo quiere verme? Hoy, si es posible. Dice que es urgente. Miré el reloj en mi escritorio. Las 2 de la tarde. Dile que puede venir a mi oficina a las 4. ¿Estás segura? Puedo estar presente si quieres. No, dije después de un momento de reflexión. Esto es algo que necesito manejar sola. A las 4 en punto exactas, la recepcionista me anunció que Carlos había llegado. ¿Qué pase?, dije, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad.
Carlos entró a mi oficina como un hombre diferente. Había perdido peso, tenía ojeras, pero había algo en su postura que no había visto en años. Dignidad. Parecía un hombre que estaba aprendiendo a respetarse a sí mismo otra vez. Mamá, dijo, manteniéndose de pie cerca de la puerta. Gracias por recibirme. Siéntate, Carlos, dije, señalando la silla frente a mi escritorio. ¿Qué es tan urgente? Se sentó, pero permaneció al borde de la silla, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Es sobre Cynthia. Descubrí algo que necesitas saber. ¿Qué descubriste? Carlos sacó una carpeta de su mochila. Después de que se fue, encontré esto escondido en sus cosas. Al principio no entendía qué era, pero luego lo investigué con un contador que conozco. Me entregó la carpeta. Adentro había extractos bancarios, recibos y documentos que no reconocí inmediatamente. Mamá, dijo Carlos con voz temblorosa, Cynthia te ha estado robando durante años. ¿Qué? Me incorporé bruscamente en mi silla. ¿Recuerdas todas esas veces que decía que necesitaba dinero para los gastos de la casa? Para la comida, los servicios, las reparaciones. Recordaba. Durante años, Cynthia había manejado el presupuesto doméstico. Yo le daba el dinero que ella decía que necesitaba, y ella se encargaba de pagar todo. Aquí están los recibos reales, dijo Carlos, señalando una pila de documentos. Los gastos reales de la casa nunca excedieron $600 al mes. Pero tú le dabas 1,200. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Estás diciendo que se quedaba con $600 extra cada mes? Durante 8 años, mamá. Esos son casi $60,000. $60,000. Dinero que había salido de mis ahorros. Dinero que creía que estaba usando para mantener mi hogar, cuando en realidad estaba financiando los lujos de Cynthia. Pero hay más, continuó Carlos, volteando a otra sección de documentos. ¿Recuerdas cuando tu aire acondicionado se descompuso hace 3 años y Cynthia dijo que costó $2,000 repararlo? Asentí. Había sido un gasto fuerte, pero necesario. El aire acondicionado nunca se descompuso. Aquí está el recibo del técnico que vino a revisarlo. Solo necesitaba una limpieza básica. $50. Cada revelación era como una puñalada. Durante años, Cynthia había estado inventando gastos, inflando precios, robándome sistemáticamente mientras me hacía sentir como si fuera una carga financiera. ¿Cuánto? Pregunté con voz ronca. ¿Cuánto calculan que me robó en total? Carlos bajó la mirada. Entre los gastos falsos, los sobrecargos y el dinero que tomaba directamente de tu bolso cuando pensaba que no te dabas cuenta, cerca de $120,000. $120,000. Durante años, me había hecho sentir pobre, dependiente, incapaz de mantenerme a mí misma. Y todo ese tiempo, ella estaba robándome la cantidad de dinero que muchas personas no ven en toda su vida. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, pregunté. Carlos se acercó a mi escritorio. Porque quiero que sepas la verdad completa. Porque quiero que entiendas que yo no sabía nada de esto. ¿Y por qué? Su voz se quebró. Porque quiero que sepas que si hubiera sabido, jamás lo habría permitido. Lo miré a los ojos, buscando señales de mentira, de manipulación. Pero lo que vi fue genuino remordimiento y horror. También, continuó, quiero devolverte el dinero. ¿Devolvérmelo? Carlos, tú no tienes. Tengo un plan, me interrumpió. He estado ahorrando cada peso extra que gano. Voy a trabajar turnos dobles los fines de semana. Voy a tomar un segundo trabajo. No importa cuánto tiempo me tome, voy a devolverte cada centavo que ella te robó. Me recosté en mi silla, abrumada por todo lo que acababa de descubrir. La traición era más profunda de lo que jamás imaginé. No solo habían planeado deshacerse de mí, sino que me habían estado robando durante años para financiar sus planes. Carlos, dije finalmente, no necesito que me devuelvas el dinero. Pero mamá. Lo que necesito, continué, es saber que finalmente entiendes la profundidad de lo que pasó en esa casa durante todos esos años. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Completamente. Y mamá, necesito que sepas algo más. ¿Qué?
He estado yendo a terapia durante los últimos 4 meses, tratando de entender cómo permití que todo eso pasara, cómo fallé tan completamente como hijo. Esa admisión me sorprendió más que todas las revelaciones sobre el dinero. Carlos nunca había sido el tipo de hombre que admitía necesitar ayuda. ¿Y qué has aprendido?, pregunté. Que fui un cobarde, dijo sin vacilar. Que permití que Cynthia te maltratara porque era más fácil que confrontarla. Que te convertí en el chivo expiatorio de nuestros problemas financieros porque no quería admitir que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Cada palabra sonaba sincera, dolorosa para él. También aprendí, continuó, que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto y acción. Yo te amaba, mamá, pero no te respetaba. Y cuando el amor no incluye respeto, se convierte en algo tóxico. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. La revelación sobre el robo, la admisión de Carlos, su aparente transformación personal. Carlos, dije finalmente, aprecio que hayas venido a contarme esto. Aprecio tu honestidad sobre lo que descubriste. Pero, preguntó, claramente detectando que había más. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Es mucha información, mucha traición que digerir. Él asintió. Lo entiendo completamente. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, una cosa más. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti, por todo lo que has logrado, por la empresa, por la fundación, por haberte defendido. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Estoy orgulloso de tener una madre tan fuerte. Después de que se fue, me quedé sola en mi oficina, mirando por la ventana hacia el océano. 68 años de vida, y todavía había sorpresas, traiciones que descubrir, lecciones que aprender. Pero también había triunfos que celebrar. Tenía una empresa próspera, una fundación que estaba cambiando vidas, un departamento hermoso donde despertaba cada mañana en paz. Y quizás, solo quizás, tenía un hijo que finalmente estaba aprendiendo a convertirse en el hombre que siempre esperé que fuera. La vida, pensé, es extraña. A veces necesitas perderlo todo para descubrir lo que realmente vale la pena tener. Y a veces, necesitas que te subestimen completamente para descubrir tu verdadero poder. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. El sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo de colores que cambiaban minuto a minuto. Era hermoso, dinámico, impredecible, como mi nueva vida. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué me deparaba el futuro. Pero sí sabía una cosa con certeza absoluta. Cualquier cosa que viniera, la enfrentaría como la mujer fuerte, independiente y digna que siempre había sido por dentro. Y eso, pensé sonriendo hacia el horizonte, era más valioso que todo el dinero del mundo.